Buen día, profesora. Espero que se encuentre bien. El día de hoy, junto a mi compañero Claudio Foundes y quien les habla, Guillermo Carreño, le presentaré nuestro proyecto acerca del discurso oral, el cual lleva como nombre Conociendo tu colegio. ¿El proyecto en qué consiste? Bueno, el proyecto consiste en la elección del género discursivo de la entrevista. El destinatario será el curso del octavo básico. La duración de este proyecto será de 8 horas pedagógicas en un total de 3 semanas, además de trabajar la unidad número 7, la cual corresponde a los medios de comunicación. El objetivo general consiste en expresarse de forma clara por medio del desarrollo de una entrevista, trabajando el lenguaje formal. El objetivo principal que transversal a trabajar es incentivar el lenguaje formal en los estudiantes a través del desarrollo de una entrevista. Como bien dijo mi compañero Guillermo Carreño, mi nombre es Claudio Faúndes y hoy les voy a dar a conocer lo que consiste la primera clase de nuestro proyecto. El objetivo de aprendizaje de esta primera sesión va a consistir en comprender la estructura del reportaje y sus distintas características. Como inicio de esta primera sesión, queremos hacer uso de los conocimientos previos que tengan los alumnos acerca de lo que ellos conocen sobre el reportaje, que nos puedan decir cuál es su estructura, qué es lo que es un reportaje o dónde ellos han visto un reportaje. En el desarrollo de esta primera sesión, queremos mostrar un PPT realizado en Canva con la estructura del reportaje, su definición, como dije anteriormente, las características fundamentales, etc. Y también este PPT va a estar acompañado de un video que es un reportaje de Canal 13 que se llama Documental Desata Racismo en Chilenos, que cumple con la misma finalidad del PPT. Como actividad de esta clase, queremos mostrarles un reportaje que se titula La lucha contra el contrabando de productos ilegales en los puertos de Chile, el cual esta actividad tiene como finalidad reconocer los elementos característicos de un reportaje. Y como cierre, queremos hacer una retroalimentación para resolver dudas e inquietudes que tengan los alumnos acerca de esta unidad. Las estrategias cognitivas que están presentes en esta primera sesión va a ser cuando los alumnos tengan que hacer uso de sus conocimientos previos acerca del reportaje, también cuando se les presente el PPT acerca de la estructura y características de este reportaje y cuando tengan que distinguir los elementos característicos del reportaje. Y las estrategias metacognitivas van a estar presentes cuando los alumnos tengan que hacer una autorreflexión acerca de los elementos del reportaje. Como segunda clase, el objetivo de esta va a consistir en planificar la composición de su entrevista por medio de la ejercitación en clases. En el inicio, queremos hacer una retroalimentación de los contenidos pasados en la primera clase, que es acerca del reportaje. En el desarrollo vamos a presentar un PPT que habla sobre la estructura y características de la entrevista y hacer mucho énfasis en el vocabulario que tienen que tener los estudiantes al momento de ser entrevistados y realizar una entrevista, ya que se usa el vocabulario culto o culto formal. Para la actividad de esta segunda sesión, queremos hacer una simulación de entrevista con los alumnos y alumnas para que tengan mayor conocimiento y entendimiento de esta entrevista. Y el cierre de esta clase va a consistir en una retroalimentación general de los contenidos pasados en esta sesión y resolver dudas o inquietudes que tengan los estudiantes acerca de esta unidad. Y también se le va a hacer entrega de una pauta de evaluación correspondiente al trabajo que tienen que realizar en esta unidad. Las estrategias cognitivas que están presentes en esta segunda clase va a ser la retroalimentación que tienen que hacer los estudiantes acerca de la primera clase que fue el reportaje. En segundo lugar va a ser la explicación de los elementos y estructuras de la entrevista vistos en el PPT y la ejercitación que tienen que hacer los estudiantes como actividad de la entrevista. Y las estrategias metacognitivas va a ser cuando ellos tengan que hacer una autoevaluación respecto a la elección de las preguntas de la entrevista
y una autorreflexión acerca de la ejercitación de la entrevista. Como tercera clase, el objetivo de aprendizaje va a consistir en redactar el guión de su reportaje. En el inicio, queremos hacer uso de los conocimientos previos de los estudiantes acerca de lo que fue la primera y la segunda clase. Como desarrollo, queremos que los estudiantes comiencen a hacer su primer borrador de lo que es el guión de su reportaje. Y como cierre, queremos hacer una retroalimentación de lo que fue la clase. Las estrategias cognitivas en esta clase van a estar presentes cuando los estudiantes tengan que hacer una interacción entre ellos para activar los conocimientos previos de lo que fue la primera y la segunda clase. Y también cuando tengan que realizar el primer borrador de su reportaje. Y las estrategias metacognitivas van a estar presentes cuando ellos tengan que hacer una reflexión acerca de su proceso escritor. Bueno, yo me referiré a la clase 4 de nuestro proyecto El Discurso Oral, la cual tiene como objetivo específico el redactar el guión final de su entrevista. Esto responde a que los estudiantes ya han entregado el avance del escrito de lo que será su entrevista y en esta oportunidad van a redactar lo que es el escrito final o guión final de la entrevista, tomando en cuenta los aspectos emitidos por el profesor acerca de lo que se debe añadir, modificar o eliminar. El inicio de la clase será una retroalimentación de los borradores entregados por los grupos. De esta forma, el profesor irá grupo por grupo entregando los comentarios sobre lo que se debe modificar, añadir o eliminar en las entrevistas de cada uno de los estudiantes. Luego se da paso a lo que es la reescritura de la entrevista, tomando en cuenta estos aspectos. De esta forma, los estudiantes pueden mejorar su entrevista para lo que sea el proceso final en su discurso oral, además de llevar esto como un proceso de lo que será lo que lleva el discurso al género discursivo de la entrevista. Ya que queremos que los estudiantes sientan que todo esto es un proceso y no simplemente se valorará lo que es un producto final. Por ello tomamos en cuenta lo que es el enfoque de proceso de Casani y la propuesta del grupo Didactes 2015. Este tipo de evaluación será desarrollado a través de un tipo de evaluación intermedia y coevaluativa, donde los estudiantes tendrán una rúbrica donde van a evaluar los aspectos que presentarán sus estudiantes y sus compañeros de forma oral, además de ser el profesor, claramente. Luego, en el cierre de la clase, se entregará el escrito final de su entrevista, donde los estudiantes ya tendrán lo que es el guión para luego llevar la entrevista a la forma oral. Dentro de las estrategias cognitivas de esta clase tenemos la retroalimentación del primer escrito de la entrevista, la reescritura de la entrevista con lo que se debe corregir, y en las estrategias metacognitivas tenemos la reflexión de los comentarios emitidos por el docente, donde los estudiantes tendrán que ver qué aspectos se van a modificar y tomando en cuenta la posición del profesor. Luego, en la clase 5, tenemos como objetivo específico de la clase el evaluar el avance de su entrevista. De esta forma, los estudiantes ya entregarán lo que es su entrevista de manera audiovisual, la cual será presentada en la clase y donde ya se tendrá un vistazo del trabajo final. El inicio de la clase será una retroalimentación de los contenidos realizados en la clase pasada, lo cual será la retroalimentación del escrito final de los estudiantes. Luego, en el desarrollo, será la presentación de los avances de cada uno de los grupos, donde se proyectará mediante el proyector de cada una de las salas de clases lo que es el avance de su entrevista, donde los demás grupos podrán apreciar el avance de sus compañeros. De esta forma, se realizará luego una evaluación realizada por sus compañeros, donde tendrán una rúbrica donde van a evaluar y tendrán una evaluación de tipo coevaluativa del avance de las entrevistas de sus pares. Luego, en el cierre de la clase, se hará una valorización de la labor desarrollada, donde los estudiantes van a reflexionar acerca de todo lo que llevó el proceso de la creación de este género discursivo de la entrevista y dando su parecer sobre las diferentes clases que se han llevado al proceso. Dentro de las estrategias cognitivas tenemos la retroalimentación de los contenidos de la clase pasada, la entrega del avance de las entrevistas de forma audiovisual, la evaluación del avance de la entrevista tanto como del docente como de los estudiantes, y mientras que las estrategias metacognitivas tenemos la reflexión de los contenidos trabajados en las clases pasadas, lo cual sucedió en el inicio de la clase, y la autorreflexión para evaluar los trabajos de sus compañeros. Finalmente tenemos una clase 6, la cual no contaremos, ya que es simplemente la clase en la cual se realizará la evaluación, la cual tiene como objetivo el evaluar la entrevista de manera crítica. En esta clase se dará inicio dando una conversación con los estudiantes acerca del proceso que llevó al género discursivo, dando un espacio para que ellos entreguen su valoración de la labor desarrollada. Luego se presentarán lo que son los trabajos de los compañeros mediante el proyector de la sala, donde se verán las entrevistas de cada uno de sus pares. Aquí será un espacio
para que los estudiantes sepan que cada una de las entrevistas formarán parte de lo que será un reportaje final, el cual será subido al canal de YouTube del colegio, para que todos los estudiantes puedan conocer a lo que son los funcionarios que conforman la institución. De esta forma, se dará cierre dando una valoración de la labor desarrollada en la unidad y una retroalimentación de la evaluación de cada una de las entrevistas de los alumnos. Esta será una evaluación de tipo heteroevaluativa y final, ya que el docente será quien evaluará el trabajo final y no será coevaluativa como en las clases pasadas. Dentro de las estrategias cognitivas tenemos la conversación para lograr activar los conocimientos previos de los jóvenes, la presentación de los reportajes por parte de los estudiantes, la evaluación de los reportajes por parte del docente y los estudiantes que fue en la clase pasada. Y en la estrategia metacognitiva tenemos la reflexión de los reportajes realizados por los otros compañeros. Los estudiantes verán el trabajo presentado por sus pares y una reflexión de los estudiantes sobre la labor desarrollada, donde darán su aspecto valorativo acerca de la creación del género discursivo. Este ha sido nuestro proyecto de discurso oral. Espero que haya sido de manera didáctica para la profesora y que tenga un buen parecer acerca de nuestra labor.